El accidente parecía otra tragedia más. Un coche hundiéndose en el lago. Un niño atrapado dentro. Pero cuando una perrita policía se lanzó al agua, ocurrió algo increíble. Y lo que el equipo descubrió después del rescate hizo que incluso los veteranos de la fuerza dudaran de lo que estaban viendo. El sol de la mañana brillaba sobre el lago cuando todo cambió. Kira, una pastora alemán del equipo de rescate, descansaba a la sombra de la patrulla cuando sus orejas se levantaron de golpe. Algo no estaba bien. Del otro lado del camino, un coche azul bajaba la pendiente a toda velocidad. El conductor parecía desesperado, intentando frenar, pero el vehículo derrapó en la curva, mojada por la lluvia de la noche anterior. ¡Dios mío!, gritó el oficial Noé Salvatierra, saltando de la patrulla al ver cómo el coche volaba por encima del guardafangos y se hundía en el lago con un estruendo ensordecedor. Kira ya estaba corriendo. Su instinto de rescate fue más fuerte que cualquier orden. Se lanzó al agua fría sin dudarlo, nadando con fuerza hacia donde el coche se había hundido. «¡Kira! ¡No! ¡Espérame!», gritó Noé, quitándose el chaleco y corriendo tras ella. Dentro del vehículo sumergido, Elías Navarro, de apenas 8 años, luchaba contra el cinturón de seguridad mientras el agua invadía el auto. Sus pequeñas manos golpeaban la ventanilla trasera. «¡Mamá! ¡Papá!», susurró, con la voz quebrada por el miedo. El agua ya le llegaba a las rodillas y subía rápido. Intentó abrir la puerta, pero la presión lo hacía imposible. Su respiración se volvió corta, desesperada. Kira llegó primero al coche. Se sumergió y vio el rostro asustado de Elías pegado al vidrio. Ladró bajo el agua, un sonido apagado, pero decidido. Luego salió a la superficie, tomó aire y volvió a bajar. «¿Alcanzas a ver algo?», preguntó Noé, que por fin había llegado nadando. La perrita ladró 3 veces, la señal de que había encontrado a alguien con vida. Noé lo entendió de inmediato. «Tú puedes hacerlo, niña. Solo tú puedes salvarlo», dijo, jadeando. Desde dentro del coche, Elías vio a Kira a través del cristal. Estiró los deditos hacia el vidrio y ella puso su pata en el mismo lugar. Por un momento, niño y perrita se miraron a los ojos. Era como si ella le dijera: «Aguanta, te voy a sacar de aquí». El equipo de rescate llegó con los equipos. 2 buzos se sumergieron mientras Kira daba vueltas alrededor del coche, señalando con precisión dónde estaba atrapado Elías. El tiempo se agotaba. El agua ya le llegaba al pecho. «¡Rápido! ¡Está en el asiento trasero!», gritó uno de los buzos. Con movimientos precisos, rompieron el cristal trasero. El agua entró con fuerza, pero también abrió una salida. Elías fue jalado hacia afuera, inconsciente, pero aún con vida. Kira nadó junto a los rescatistas hasta la orilla. Cuando colocaron a Elías sobre la camilla, ella no se separó de su lado. Le lamió la mano fría, como diciéndole: «Ya estás a salvo». «¿Va a estar bien?», preguntó Noé al paramédico. «Por muy poco. Si se hubieran tardado 5 minutos más…». No terminó la frase. Mientras la ambulancia se alejaba rumbo al hospital, Noé miró el lago. Algo no le cuadraba. ¿Por qué el conductor no estaba en el coche? ¿A dónde fue? ¿Y por qué un niño estaba solo en el vehículo? Kira olfateó el aire y caminó hacia la orilla del camino. Había salvado al niño, sí, pero su instinto le decía que el peligro no había terminado. Había algo raro en ese accidente. Muy raro. Noé se acercó y acarició su cabeza empapada. «¿Qué estás sintiendo, niña?», preguntó en voz baja. La perrita lo miró con sus ojos oscuros e inteligentes. No podía hablar, pero Noé conocía bien a su compañera. Kira estaba inquieta, y cuando Kira se ponía así, era porque había más verdades por descubrir. El rescate había terminado,
Pero la verdadera investigación apenas comenzaba. Y todo comenzó con una perrita que se negó a rendirse ante una vida. Si te gustan historias como esta y quieres apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores y tu clic hace toda la diferencia. 3 días después del accidente, Elías seguía en el hospital. Sus manos temblaban cada vez que escuchaba correr el agua en el baño. Pasaba horas mirando al techo, sin decir casi nada. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Noé, sentándose en la silla junto a la cama. Recuerdo algo raro, dijo Elías en voz baja. El hombre que iba manejando no era mi papá. Noé se inclinó hacia adelante. Era la primera vez que el niño hablaba del accidente. ¿Puedes decirme cómo era? Alto, con una cicatriz en la cara. Estaba muy nervioso. Hablaba solo y miraba todo el tiempo por el espejo retrovisor. Elías cerró los ojos. Dijo que mi papá le había pedido que me recogiera en la escuela, pero cuando subimos al coche, se puso raro, como si tuviera miedo. Kira estaba acostada en un rincón del cuarto. Había insistido en quedarse cerca de Elías, como si aún lo estuviera protegiendo. Sus orejas se movieron apenas. El niño mencionó al hombre de la cicatriz. Noé salió del hospital con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se llevó a Elías? ¿Y dónde estaba el verdadero padre del niño? En la comisaría, el equipo de investigación estaba dividido. Tal vez sería mejor dejar esto por la paz, dijo el detective Carlos. El niño está vivo, eso es lo que importa. No podemos hacernos de la vista gorda, respondió Noé, golpeando la mesa con el puño. Un niño fue secuestrado. Alguien intentó matarlo. ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazos? ¿Y si nos estamos metiendo con gente peligrosa?, preguntó Carlos, visiblemente preocupado. Kira se acercó a Noé y lo miró con intensidad. Ella tampoco quería rendirse. Su instinto policial era tan fuerte como el de él. Al caer la tarde, Noé y Kira fueron a la casa de Elías. La madre del niño, Jimena Saucedo, los recibió en la puerta. Se veía cansada y tensa. «Señora Saucedo, necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente», dijo Noé con amabilidad. «Ya dije todo lo que sabía», respondió ella, evitando su mirada. «¿Dónde está su esposo?» Jimena dudó. Le temblaron un poco las manos. Él se fue de viaje por trabajo. Debería volver en unos días. Kira olfateó el aire. Algo no cuadraba. La mujer mentía. El olor del miedo era claro. «Señora, Elías me contó que un hombre desconocido fue por él a la escuela. Un hombre con una cicatriz en la cara. ¿Usted conoce a alguien así?» Jimena se puso pálida. Miró hacia los lados, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. No conozco a nadie así», murmuró. Pero Kira sabía que mentía otra vez. La perrita se acercó lentamente y la miró fijamente. Jimena dio un paso atrás, incómoda. «Necesito ir al súper por unas cosas», dijo apresurada. «Con su permiso». Después de salir de la casa, Noé y Kira caminaron en silencio hacia el coche. Era evidente que Jimena no estaba diciendo toda la verdad. «¿Qué opinas, niña?», preguntó Noé, acariciando la cabeza de Kira. La perrita miró la casa y luego a él. Sus ojos decían todo. Esa familia escondía algo muy peligroso. Y Elías todavía corría peligro. Esa noche, Noé no pudo dormir. Pensaba en la cicatriz del hombre, en el nerviosismo de Jimena, en la desaparición del padre de Elías. Las piezas del rompecabezas estaban sueltas, pero él sabía que todo estaba conectado. Kira dormía a los pies de la cama, pero incluso dormida, sus orejas se movían con cada ruido. También presentía que algo malo se acercaba. El accidente en el lago no había sido un accidente. Alguien quiso hacerle daño a Elías, y esa persona seguía libre. Quizás
planeando volver a intentarlo. La investigación apenas comenzaba, y los peligros también. Una semana después del accidente, Noé recibió una llamada anónima. Si quieres encontrar al hombre de la cicatriz, ve al motel Estrella del Norte. Cuarto 15. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar algo. Noé miró a Kira, que estaba alerta a su lado. «Parece que alguien quiere ayudarnos», dijo él. «¿O es una trampa?» Condujeron hasta el motel, un lugar sencillo a las afueras de la ciudad. Kira olfateó el aire al bajar del coche. Se le erizaron los pelos. Había peligro allí. Noé tocó la puerta del cuarto 15. Se escucharon pasos lentos acercándose. «¿Quién es?» «Policía, abra la puerta». La puerta se abrió lentamente. Del otro lado estaba un hombre alto, delgado, con una cicatriz que le iba desde la oreja hasta la mandíbula. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Es usted Jason Collins?», preguntó Noé, revisando la credencial que el hombre le entregó. «Soy yo», respondió Jason con voz temblorosa. «Ya los estaba esperando». Kira gruñó suavemente. Reconocía el olor de ese hombre. Era él quien conducía el coche el día del accidente. «¿Por qué se llevó a Elías?», preguntó Noé sin rodeos. Jason se sentó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. «Yo no quería hacerle daño a nadie. Me obligaron», comenzó a llorar. «Dijeron que matarían a mi hija si no hacía lo que me pedían». «¿Quiénes son ellos?» «Un grupo de hombres peligrosos. Controlan muchas cosas en la ciudad. Drogas, dinero sucio, secuestros». Jason se secó el rostro con la manga de la camisa. El papá de Elías les debía dinero. Mucho dinero. Noé se acercó y se sentó en la silla frente a Jason. «Sigue hablando». «Me ordenaron recoger al niño en la escuela y llevarlo a un lugar alejado. Dijeron que lo usarían para presionar al papá a pagar la deuda». Jason miró a Kira, que no le quitaba la vista de encima. Pero cuando vi al niño en el asiento trasero, tan pequeño y con tanto miedo, no pude. Quise huir con él. Pensaba llevarlo a una comisaría en otra ciudad. ¿Y el accidente? Me empezaron a seguir. Estaba desesperado, manejando muy rápido. Cuando me di cuenta de que no iba a escapar, perdí el control del coche. Se agarró la cabeza. Pensé que había matado al niño. No he podido dormir desde ese día. Kira se acercó a Jason y lo olfateó. Percibía que ahora decía la verdad. El olor del miedo no era igual al de la mentira. «¿Dónde está el papá de Elías?», preguntó Noé. «No lo sé. Después del accidente, nadie volvió a mencionarlo. Puede que...». Jason no terminó la frase. Noé tomó su teléfono y llamó a la comisaría. «Necesito protección para un testigo. Motel Estrella del Norte, cuarto 15. Y quiero un equipo en casa de la familia Navarro. ¡Ya!». Cuando llegaron a la casa de Elías, Jimena estaba haciendo las maletas. «¿A dónde cree que va?», preguntó Noé. «Necesito sacar a mi hijo de la ciudad», respondió sin dejar de meter ropa en la maleta. «Señora Saucedo, ya sabemos de la deuda de su esposo. Sabemos de los hombres que intentaron secuestrar a Elías». Jimena se detuvo y se giró hacia él. Le temblaban las manos. «Ustedes no entienden», dijo con lágrimas en los ojos. «Dijeron que iban a volver, que terminarían lo que empezaron. Mi hijo no está seguro aquí. Lo estará si usted nos ayuda a atrapar a esos criminales». Jimena miró a Kira, que se le acercó despacio. La perrita apoyó su cabeza en la mano de la mujer, como diciéndole: «Confía en nosotros». «Está bien», suspiró Jimena. «Les contaré todo lo que sé. Pero por favor, cuiden a mi hijo». Esa noche, con la información de Jason y Jimena, la policía montó un operativo para atrapar al grupo criminal.
se escondían en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. ¿Todos listos?, preguntó Noé por el radio. «Listos», respondieron los demás agentes. Kira estaba al lado de Noé, con su chaleco de protección puesto. Sabía que era hora de terminar esta historia de una vez por todas. El operativo fue rápido y preciso. 5 hombres fueron arrestados, incluyendo al líder del grupo. Jason tenía razón. Eran peligrosos, pero no esperaban que la policía los encontrara tan pronto. En la bodega encontraron armas, drogas y una foto de Elías con una X roja encima. De verdad pensaban hacerle daño al niño. Cuando todo terminó, Noé se arrodilló junto a Kira y la acarició. «Lo salvaste 2 veces, niña. Una vez en el agua y otra hoy». Kira movió la cola. Sabía que había hecho lo correcto. Elías estaba a salvo. Su familia por fin podía respirar tranquila. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba el padre de Elías? 2 semanas después del operativo en la bodega, cuando todos pensaban que el caso había terminado, Noé recibió una llamada que lo cambió todo. El grupo que detuvieron era solo una parte pequeña de la organización, dijo una voz desconocida. Los verdaderos jefes siguen libres, y uno de ellos es alguien que jamás sospecharían. ¿Quién habla?, preguntó Noé. Alguien que quiere ver que se haga justicia. Busquen a Eloy Aguinaga. Kira levantó las orejas al escuchar el nombre. Aunque no entendía las palabras, sentía la tensión en la voz de Noé. Eloy Aguinaga era un hombre rico y respetado en la ciudad. Dueño de varias empresas, salía en los periódicos donando dinero a hospitales y escuelas. Era difícil creer que pudiera estar relacionado con criminales. «Tenemos que investigar con mucho cuidado», dijo Noé a su equipo. «Si estamos equivocados, se acaba nuestra carrera. Pero si tenemos razón, vamos tras el pez gordo». Durante días, investigaron la vida de Aguinaga, sus empresas, sus amistades, sus negocios. Kira lo acompañaba en todo momento, echada junto al escritorio, mientras Noé analizaba documentos y fotografías. Fue ella quien notó algo extraño primero. En una de las fotos antiguas de Aguinaga, aparecía un hombre a su lado que le resultaba familiar. Kira se acercó a la imagen y la olfateó. Luego miró a Noé y ladró una vez. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Noé, mirando la foto. «¿Reconoces a alguien?». Observó la imagen con más atención. El hombre al lado de Aguinaga tenía rasgos similares a los de Elías. La forma del rostro, el cabello, los ojos. «Dios mío», susurró Noé. «Ese es el papá de Elías». Las piezas del rompecabezas por fin encajaban. El padre de Elías no le debía dinero a criminales. Él trabajaba para ellos. Y cuando intentó salirse de la organización, decidieron usar a su propio hijo para castigarlo. «Encontramos su cuerpo en el río, a unos 20 kilómetros de la ciudad», informó un compañero al día siguiente. «Parece que lo ejecutaron la misma noche del accidente». Noé cerró los ojos. Elías se había quedado huérfano, y aún no lo sabía. Alguien tendría que contarle algún día. Pero primero, debían atrapar a Aguinaga. El equipo se reunió para planear la operación final. Aguinaga vivía en una mansión con seguridad privada. No sería fácil llegar hasta él. «Tenemos que hacerlo bien», dijo Noé a sus compañeros. «Solo tenemos una oportunidad. Si escapa, no volveremos a tener pruebas en su contra». «Estamos contigo hasta el final», respondió el detective Carlos. Kira estaba inquieta esa noche. Sentía que algo grande estaba por suceder. Durmió poco y permaneció alerta a cada ruido. El día de la operación, el equipo rodeó la mansión de Aguinaga al amanecer. Kira fue con Noé hasta la puerta principal, con su chaleco puesto, lista para lo que viniera. «Eloy Aguinaga, está usted arrestado»,
dijo Noé cuando el hombre abrió la puerta. ¿Y de qué se me acusa?, preguntó Aguinaga, intentando mantener la calma. Secuestro, asociación delictuosa, lavado de dinero y asesinato, respondió Noé, mostrándole la orden de aprehensión. Aguinaga intentó escapar por la parte trasera de la casa, pero Kira fue más rápida. Lo derribó en el jardín y se quedó encima de él hasta que llegaron los demás oficiales. «¡Tu perra me las va a pagar!», gritó Aguinaga furioso. «Aquí el único que va a pagar es usted», dijo Noé mientras le colocaba las esposas. Dentro de la casa encontraron computadoras con información detallada sobre toda la red criminal. Nombres, direcciones, cuentas bancarias. Era suficiente para desmantelar toda la organización. Cuando todo terminó, Noé y Kira fueron a visitar a Elías al hospital. El niño ya estaba mucho mejor, jugando con unos carritos que le había dado una enfermera. «¡Tío Noé!», gritó Elías al verlos. «¿Y Kira?». La perrita se acercó a la cama y dejó que Elías le acariciara la cabeza. Era la primera vez que el niño sonreía desde el accidente. «¿Ya atraparon a los hombres malos?», preguntó. «A todos», respondió Noé. «Ahora estás a salvo». «¿Y mi papá? ¿Cuándo va a regresar?». Noé miró a Jimena, que estaba en una esquina del cuarto. Ya lo habían hablado antes. Era mejor esperar a que Elías estuviera más fuerte para decirle la verdad. «Tu papá está descansando en un lugar muy lejano, pero tienes a tu mamá, que te quiere muchísimo, y a muchas personas que se preocupan por ti». Elías miró a Kira y sonrió. «¿Kira va a seguir cuidándome?». «Siempre», dijo Noé, acariciando la cabeza de la perrita. Más tarde, al final del día, Noé y Kira caminaron por el parque de la ciudad. El sol se estaba poniendo y las calles estaban tranquilas. «Otro caso resuelto, niña», dijo él. «Pero siempre habrá más». Kira lo miró y movió la cola. Sabía que su trabajo nunca terminaba. Siempre habría gente que necesitara ayuda. Siempre habría niños que proteger. Y ella estaría ahí, lista para lanzarse a cualquier lago, enfrentar cualquier peligro y seguir cualquier pista. Porque esa era su misión: salvar vidas y proteger a los inocentes. El caso del niño en el lago había terminado, pero la alianza entre Noé y Kira continuaría, salvando vidas y descubriendo verdades ocultas. Porque al final, a veces se necesita un corazón puro y sentidos agudos para ver lo que los ojos humanos no pueden, y Kira tenía ambos.